Hola amigos, sean bienvenidos a Psicología Fisiológica, presentando el tema de esclerosis múltiple, dirigido por Francisco Moisés Castañeda Lecona, Noelia López López, Armando Alejandro Totoanota, Itzel Guadalupe Mendoza Álvarez, Jennifer Mendoza Palacios y su servidora Daniela Ivonne Benítez Miranda. Para comenzar, explicaré qué es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad del cerebro y la médula espinal que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. En 1421 se produjo el primer caso de esclerosis múltiple. Fue un holandés de 15 años llamado Seyn Lilwina que se sintió débil, se cayó y se rompió una costilla mientras patinaba sobre hielo. Empeoró de forma progresiva hasta que sus dos piernas se quedaron paralizadas. Pero no fue hasta 1868 que el profesor francés Jean-Martin Charcot, maestro de Freud, que también es conocido como el padre de la neurología, que describió oficialmente la enfermedad. Según Vidal, en 2022, el interés de Charcot nació a raíz de una extraña afectación que sufrió su asistente: temblores, dificultad de hablar y movimientos de ojos anómalos. Desgraciadamente, la asistente murió, pero gracias a la autopsia, el doctor Charcot descubrió y describió las placas características que se forman en el cerebro de las personas afectadas por esclerosis múltiple, y relacionar dichas placas con los síntomas que presentaba su asistente. Había empezado un periodo de investigación que hoy en día aún perdura. Unos años más tarde, a finales del siglo XIX, la esclerosis múltiple ya había traspasado las fronteras y era conocida tanto por médicos europeos como por médicos americanos. Lo único que se sabía con certeza era que afectaba más a las mujeres y que no se transmitía de padres a hijos. A principios del siglo XX se pudo analizar por primera vez un cerebro a nivel microscópico. Fue el patólogo escocés, el Dr. James Dawson, quien en 1916 describió la inflamación presente en los vasos sanguíneos cerebrales y los daños en la mielina del cerebro de las personas afectadas por esta enfermedad. Un poco más tarde, en 1925, Lord Edgar Douglas Adrian demostró que las afectaciones en la mielina provocan errores en la transmisión de la información a través de los axones. 3 años antes, el neurocientífico español Pío del Río Ortega había descubierto las oligodendrocitos, es decir, las células que generan la mielina. Los síntomas de la esclerosis múltiple dejaban de ser un fenómeno considerado como aleatorio. Aquellas investigaciones pioneras se convirtieron en la base del conocimiento que se tiene sobre la esclerosis múltiple en la actualidad. Bien, yo les hablaré de la etiología de la esclerosis múltiple. Pero, ¿qué es etiología? La etiología es el origen de las enfermedades y la causa de estas, y se divide en dos: la médica, que se encarga del origen de enfermedades físicas, y la psicológica, encargada del origen de la conducta. No obstante, en la esclerosis múltiple es considerada una enfermedad de tipo autoinmune, como mencionó mi compañera Daniela. Es decir, tu sistema inmunitario ataca por error las células sanas en tus órganos y tejidos. En el caso de la esclerosis múltiple, y retroalimentando la participación de mi compañera Daniela, la actividad del sistema inmunológico daña la capa de mielina que protege los nervios del cerebro y la médula espinal. Por lo tanto, sus nervios también pueden resultar dañados en el proceso de la enfermedad, con Lyme 2018. Lo que quiere decir que la esclerosis múltiple no tiene un origen como tal, algo en especial que detone la enfermedad, pero sí existen factores que pueden influir en el desarrollo de la misma, como lo es la edad. Puede presentarse en cualquier momento de la vida, no obstante, llega a afectar a personas de edades entre los 15 y los 60 años. El sexo. Las mujeres son el doble de propensas que los varones a desarrollar dicha enfermedad. Antecedentes familiares.
Si uno de tus padres o hermanos padece esclerosis múltiple, el riesgo es ligeramente más elevado que el de la población general. Algunas infecciones. Aunque no se sabe con exactitud cómo influye en el origen de la enfermedad, se ha observado que ciertos virus están relacionados con la esclerosis múltiple, como el virus de Epstein-Barr, que causa mononucleosis o lo que quiere decir fatiga extrema. Raza. Algo interesante es que las personas de origen caucásico, sobre todo quienes proceden del norte de Europa, tienen mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, mientras que las de origen asiático, africano y los nativos americanos son los grupos con menor riesgo. Clima. Dicha enfermedad es mucho más frecuente en la población de países de clima templado, como Canadá, el norte de Estados Unidos, Nueva Zelanda, el sudeste de Australia y Europa. Ahora, este patrón geográfico, viene a respaldar la hipótesis de que los niveles bajos de exposición de la luz solar y la deficiencia de vitamina D suele asociarse a esa circunstancia desempeñada en un papel del origen. Ahora, enfermedades autoinmunes. Parece influir enfermedades de tipo autoinmune tales como la diabetes tipo 1 y la enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de tabaco. Los fumadores que experimentan un primer episodio o brote de esclerosis múltiple son más vulnerables de padecer de forma remitente o recurrente la enfermedad. Ahora bien, ninguno de estos factores se considera la causa de la esclerosis múltiple, aunque sí se ha observado que una combinación de estos y una cierta predisposición genética pueden desembocar en el desarrollo de la enfermedad. Por su parte, los tipos de esclerosis múltiple son los siguientes: síndrome clínicamente aislado, o por sus siglas SCA. Este es un primer episodio único con síntomas que duran al menos 24 horas. Esclerosis múltiple remitente recurrente, EMRR, implica episodios de síntomas nuevos o en aumento, seguidos de periodos de remisión durante los cuales los síntomas desaparecen parcial o totalmente. Esclerosis múltiple primaria progresiva, EMPP, que son los síntomas, pues empeoran progresivamente, sin recaídas ni remisiones tempranas. Y por último, la esclerosis múltiple progresiva secundaria, EMPS. Las personas experimentan episodios de recaída y remisión, pero luego la enfermedad comienza a avanzar de manera constante. Hammond 2021. A continuación, en los signos y síntomas que se pueden encontrar en la esclerosis múltiple pueden ser distintos y dichos signos pueden ser problemas de la vista, debilidad de las piernas, equilibrio, problemas lingüísticos o emocionales. Incluso se puede observar convulsiones epilépticas, problemas de respiración, balbuceos y temblor en movimientos precisos. Incluso también se puede observar movimiento anormal en los ojos, dificultad para hablar, movimientos involuntarios y rigidez y parálisis muscular. Ahora bien, los síntomas que podemos tener son, como ya mencionamos, los problemas de la vista, que estos pueden estar acompañados de dolor al mirar hacia arriba o hacia un lado. El cosquillo y el entumecimiento. Este va a afectar nuestro cerebro de la médula espinal. Esto significa que va a enviar señales cognitivas por todo el cuerpo. Por lo general, el entumecimiento se siente en el rostro, los brazos, piernas y los dedos. Dolor y espasmos. Los dolores crónicos y los espasmos son involuntarios y pueden experimentar rigidez en todos los músculos o en las articulaciones, así como van a ser dolorosos. Suele afectar en las piernas, pero también es común en la espalda. La fatiga y la debilidad. La fatiga crónica se nos va a presentar cuando se deterioran los nervios de nuestra médula espinal. Normalmente la fatiga aparece de repente y dura semanas hasta presentar mejoras. La debilidad se notará más en las piernas. Problemas de equilibrio y mareos. Los mareos los vamos a tener
el aturdimiento o sentir todo como si todo diera vueltas. El equilibrio se puede disminuir con la movilidad de la esclerosis múltiple y estos síntomas se suelen presentar cuando nos ponemos de pie. La disfunción de la vejiga incluye una micción frecuente, las ganas constantes de orinar y la incontinencia. Los síntomas urinarios suelen ser tratables, con menos frecuencia en estas personas. Experimentan estreñimiento, diarrea o pérdida en control de los intestinos. La disfunción sexual también puede ser un problema porque se origina en nuestro sistema nervioso central. Y otros síntomas que vamos a tener es el cosquilleo, que esto se va a presentar en rostros, brazos, piernas y dedos. En el lóbulo frontal se va a presentar los problemas cognitivos, que estos son problemas de memoria, una atención reducida, problemas lingüísticos o dificultad para organizarnos. También se encontrarán varios problemas emocionales, como los cambios de humor, una afectación llamada la habilidad emocional, que se nos caracteriza por arrebatos de llanto y risa incontrolable. Vamos a tener una velocidad de procesamiento, vamos a tener depresión, ansiedad, ira y miedo. Muy bien, la esclerosis múltiple también se denomina esclerosis en placas, esclerosis insular o esclerosis diseminada. El diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en datos clínicos. Se considera la enfermedad como clínicamente definida cuando han existido 2 brotes con evidencia de 2 lesiones en áreas separadas en el sistema nervioso central. Es preciso descartar las enfermedades que pueden cursar de modo parecido, incluidas entidades tan variadas como inflamaciones vasculares, infecciones, tumores, inflamaciones granulomatosas y la resonancia magnética. Sirve no solo para confirmar la presencia de lesiones, sino para descartar otras enfermedades fundamentalmente y procesos malformativos y tumores de la fosa posterior y médula. Por otra parte, el diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en descartar otras enfermedades que pueden producir signos y síntomas similares, lo que se denomina diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico se pueden sugerir los siguientes exámenes médicos: análisis de sangre, que para ayudar a descartar otras enfermedades con síntomas similares a los de la esclerosis múltiple, en la actualidad se están desarrollando pruebas para buscar biomarcadores específicos asociados con la esclerosis múltiple que pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad. Punción lumbar, en la que se extrae una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo del canal espinal para su análisis en el laboratorio. Esta muestra puede indicar anomalías en los anticuerpos que están asociados con la esclerosis múltiple. La punción lumbar también ayuda a descartar infecciones y otras enfermedades con síntomas parecidos a los de la esclerosis múltiple. Pruebas de potencia provocados, que registran las señales eléctricas producidas por el sistema nervioso en una respuesta a determinados estímulos. Una prueba de potencial evocado puede utilizar estímulos visuales o eléctricos. En estas pruebas se observa un patrón visual en movimiento o se aplican impulsos eléctricos cortos a los nervios de las piernas o los brazos. En la mayoría de los casos de personas con esclerosis múltiple recurrente remitente, el diagnóstico es bastante simple y se basa en un patrón de síntomas consistente con la enfermedad y confirmado mediante enfermedad por imágenes del cerebro, como las resonancias magnéticas. Muy bien, para confirmar el diagnóstico de la esclerosis múltiple, también se necesitarán 2 tipologías de pruebas: el examen físico y pruebas diagnósticas. El médico realiza una serie de exámenes físicos para comprobar si existen signos que pueden explicar los síntomas o señalan la existencia de una enfermedad que podría ser desconocida para la persona. El examen físico puede consistir en lo siguiente: un examen ocular que podría revelar la existencia de daños en el nervio óptico, un chequeo de la fuerza muscular, tirando y empujando con firmeza en los brazos y piernas del paciente. Medir la coordinación, normalmente con una prueba en la que se pide al paciente que se toque la nariz con la yema del índice rápidamente, primero con los ojos abiertos y luego cerrados. Un examen de la sensibilidad
de la superficie corporal que se realiza con un alfiler y con el roce de una pluma o un toque delicado. El examen físico se complementa con las pruebas diagnósticas y de laboratorio. La prueba más determinante capaz de detectar placas o cicatrices que podrían estar causadas por la esclerosis múltiple. Por ello, para establecer un diagnóstico claro es necesario evaluar 3 parámetros: los síntomas y los signos, los resultados de un RM y excluir otras patologías neurodegenerativas mediante pruebas diagnósticas complementarias. Ahora bien, el tratamiento puede ser a través de cuidados o personas. 3 tipos pueden ser los medicamentos, la fisioterapia o la terapia. La fisioterapia y los medicamentos que inhiben el sistema inmunológico pueden aliviar los síntomas y reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, no tiene cura los síntomas. Solo se controlan. Esto se refiere a que el tratamiento vaya más lento y la ventaja de que vaya más lenta la esclerosis múltiple. La rehabilitación en esclerosis múltiple está dirigida a preservar y conservar la funcionalidad en la vida diaria de la persona con EM y contempla 3 ámbitos de actuación: físico, cognitivo y emocional. Lo que más le podríamos recomendar para tratar la esclerosis múltiple es la fisioterapia. La fisioterapia se recomienda cuando hay un problema específico o síntomas en curso que afectan a las actividades cotidianas, la movilidad y la independencia. Puede ayudar a cualquier nivel de discapacidad, los problemas de la vejiga, el dolor y los espasmos musculares. Y la rigidez también puede ser objeto de fisioterapia. Un ejemplo sería la estimulación eléctrica funcional, FES, un método terapéutico donde se estimulan los nervios con corrientes eléctricas mediante electrodos de superficie para causar una contracción muscular. El objetivo es producir un movimiento funcional en las extremidades deterioradas. También se puede utilizar el caballo ya que trae beneficios. Ahora sí que el movimiento del caballo puede ayudar a aumentar el flujo sanguíneo, fortalecer los músculos, mejorar la flexibilidad y promover el desarrollo cognitivo. Además de todo esto podemos hacer esos ejercicios como ciclismo, correr, natación, máquinas, estiramientos, bandas elásticas. El tratamiento fisioterápico consistirá en mantener las amplitudes articuladas, lucha contra las retracciones y la espasticidad, evitar la atrofia muscular y desarrollar las suplencias musculares, mantener la troficidad de los tejidos, hacer caminar el mayor tiempo posible, facilitar después de la autonomía y la vida confortable en la silla de ruedas y cuidar el mantenimiento de las grandes funciones vitales, especialmente en paciente encamado. Eso ha sido todo, amigos. Gracias por escucharnos. Adiós. Plot twist, datos curiosos de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple puede ser una enfermedad silenciosa. Incluso algunos médicos que están atendiendo a personas con esta enfermedad dicen que las temperaturas frescas pueden ayudarle también y que la vitamina D también es importante en ellos, ya que es una protección. También la esclerosis múltiple tiene un lado cognitivo. Esto quiere decir que hay una incapacidad para concentrarse o prestar atención, deterioro de la incapacidad de resolver problemas y problemas con relaciones espaciales, es decir, reconocer dónde está tu cuerpo en el espacio. Asimismo, las temperaturas frescas, como ya comentaron, ayudan. Estos si son temperaturas altas, exposición al sol, la fiebre o enfermedad. Baños o duchas calientes, el acoloramiento por hacer ejercicio pueden hacer que se agrave por los siguientes motivos.
Muy bien, también como otro dato, los síntomas pueden afectar a casi cualquier parte del cuerpo y la mente. Las personas con esclerosis múltiple pueden experimentar muchos tipos de síntomas. Fatiga, la sufre hasta el 90% de las personas con esclerosis múltiple. La dificultad para caminar la experimentan más del 50% de las personas con esclerosis múltiple en los 15 años posteriores al inicio de los síntomas. Las dificultades visuales, como lo mencioné anteriormente, los problemas de vejiga, que lo sufre hasta el 80% de las personas con esclerosis múltiple. La depresión, aproximadamente 2 veces más probable entre las personas con esclerosis múltiple. Y problemas para dormir, 2 veces más frecuentes en las personas con esclerosis múltiple. Asimismo, es una afección crónica. Esto quiere decir que es de larga duración y no tiene cura. Y es importante destacar que la mayoría de la gente con esclerosis múltiple, pues la enfermedad no es letal. Al menos gran parte de 2 millones de personas con esclerosis múltiple en todo el mundo tiene una expectativa de vida normal, y es probable que haya algunas personas que padezcan complicaciones tan graves que les acorten la vida. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.